¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo fraterno a todos los colegas a nivel nacional. Les saluda el magíster Víctor Zarateloaiza. Vamos a compartir una información importantísima para todos los colegas que van a reiniciar pues la etapa descentralizada del concurso público a la carrera magisterial 2022, ¿no? Vamos a compartir una información importantísima aquí en el canal de YouTube Gestión Docente. De repente en redes sociales hay mucha información, ¿no? Pero vamos a entender un poquito más sobre este tema, ¿no? Dominios y competencias del marco del buen desempeño docente, ¿no? Para mejorar tu práctica como maestro y guiar el aprendizaje de tus estudiantes. Hay una pregunta bien importante. El día de la aplicación del instrumento, las rúbricas, ¿no? ¿Qué evalúan? ¿Qué evalúan las rúbricas de observación de la facilitación de los aprendizajes puntualmente? ¿Qué cosa tienes que tener en cuenta en tu sesión de aprendizaje? ¿Ya? Vamos a iniciar la presentación, ¿correcto? Estamos observando la pregunta, importantísima. Bien, estimados, estimadas colegas a nivel nacional, eh, todo docente, sobre todo los docentes que están pues ya laborando en el sistema educativo público peruano, deben tener y tienen conocimiento que existe un documento llamado Marco del Buen Desempeño Docente. Los colegas que postulan por primera vez, que provienen de colegios particulares, ya deben tener conocimiento de dicho documento. Tienen que leer, ¿ya? El documento presenta cuatro dominios. El dominio número uno, preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Dominio número dos, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Mucho ojo con el dominio número dos. Dominio número tres, participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Y el dominio número cuatro, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. ¿Mm? Bien, entonces acá estamos presentando pues, los cuatro dominios del marco del buen desempeño docente. ¿Y por qué mucho ojo con el dominio número dos? Porque de acá se estructura las cinco rúbricas de observación que se va a aplicar, ¿no? En el momento que usted pues ejecuta su sesión de aprendizaje. ¿Ya? Seguimos con la presentación. Ojo, el dominio número dos, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Tiene que ver con las siguientes competencias. Revise el documento, ahí lo vas a visualizar, ¿no? La primera competencia que nos dice, ¿no? Que el profesor, el docente, conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas, ¿no? Relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. La primera competencia del dominio 2 tiene que ver con la rúbrica uno y la rúbrica 2. ¿Ya? La rúbrica uno que nos dice, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Cuando usted le dice a usted, colega, cuando le están diciendo o usted está haciendo lectura, conduce el proceso de enseñanza, conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes. Ahí estamos hablando de la rúbrica número uno, que usted, de qué manera, cómo involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se manifiesta la rúbrica 2? Y acá nos dice, ¿no? Para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica, que concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contexto cultural. Acá en el segundo fragmento, vamos a llamarlo así, aquí se visualiza la rúbrica número 2. Cómo usted promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico reflexivo. ¿Ya? Nos vamos a detener aquí en la competencia, en esta primera competencia, en la rúbrica 1 y 2. En la rúbrica uno, involucra activamente a los estudiantes. ¿De qué manera, cómo uno puede darse cuenta que estamos involucrando a los estudiantes en el desarrollo de la clase? ¿No? Y esto pues en nuestra práctica pedagógica de todo el año lo estamos haciendo, lo estamos realizando, no tiene por qué ser nuevo, ¿ya? Eh, Manera o forma de visualizar el involucramiento activo de los estudiantes cuando el estudiante participa, hace preguntas,
cuando el estudiante resuelve, ¿no? Ahí el estudiante está involucrado, ¿no? Con el desarrollo de la sesión. Ahora, en la rúbrica número 2, promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Recuerda pues que son habilidades cognitivas de orden superior. ¿Sí? El razonamiento, preguntas donde el estudiante pues razone, reflexione. La creatividad pues implica pues nuevas formas de resolver situaciones problemáticas y el pensamiento crítico, ¿no? Conjeturar, opinar, sustentar conclusiones y se tiene que visualizar en tu sesión de aprendizaje. ¿Cómo? Ahí está el detalle, bien importante, ¿no? Particularmente en una sesión de matemática, ¿cómo insertamos o cómo se visualiza la rúbrica? ¿De qué manera? Bien, seguimos con la competencia. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales. Bueno, en esta segunda competencia del dominio 2, eh, tiene que ver con la rúbrica número 3. Evalúa cómo el docente evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Bien, recuerda que la evaluación, el enfoque de la evaluación formativa, ¿no? Mejor dicho, la evaluación desde un punto formativo, de un enfoque formativo, se da puntualmente con la retroalimentación y existen varias formas de retroalimentar, ¿no? La retroalimentación nula, eh, elemental, descriptiva, experimental, por descubrimiento. Pero se sugiere siempre que la retroalimentación sea por descubrimiento, ¿no? Se tiene que visualizar también mediante preguntas pertinentes de qué manera usted está evaluando, ¿no? Retroalimentando, perdón, a los estudiantes. Y tiene que ser por descubrimiento. Y tiene que ver con la rúbrica número 3. ¿Ya? Es la segunda competencia del dominio 2 tiene que ver con la rúbrica número 3. ¿Ya? Para entender, ¿no? De dónde provienen las rúbricas. ¿De dónde proviene? Viene perdón, de las competencias del dominio 2. De ahí proviene la rúbrica. De ahí se estructura. Perfecto. Seguimos con la tercera competencia del dominio 2. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar, ojo, ciudadanos críticos e interculturales. Bien, la tercera competencia tiene que ver con la rúbrica número 4 y la rúbrica número 5. ¿Qué dice la rúbrica número 4? Que el profesor, el docente debe generar, propiciar un ambiente de respeto y de proximidad, el manejo de la disciplina, proximidad, la empatía. Y acá lo dice bien claro, crear un clima propicio para el aprendizaje y la convivencia democrática, rúbrica 4. La rúbrica 5 regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. ¿Mm? Bien, entonces aquí ya particularmente está quedando claro pues cómo entender la rúbrica, porque se escucha bastante inquietudes, preguntas de los colegas en una sesión, porque teoría hay infinidad. Usted ingresa a YouTube, Facebook, teoría hay de todo lado, pero en una sesión, la gran pregunta en una sesión de aprendizaje, ya sea de matemática, comunicación, CT, ¿de qué manera el docente tiene que evidenciar la rúbrica? Cuando usted realiza pues toda la estructura, ¿no? A partir de la situación significativa, tienes en cuenta los procesos pedagógicos, los procesos didácticos. Ahí se tiene que visualizar la rúbrica que estamos viendo acá. Y repito, el docente no tiene por qué memorizar. No, uno no tiene por qué memorizar porque recuerda que es lo que trabajamos todo el año, ¿no? Repito, sobre todo los docentes de sistema público, tu coordinador de área, los directivos o especialistas de la DRELEM o incluso de la UGEL, en algún momento han tenido que visualizar, observar, acompañar su clase.
Y lo han hecho con estos instrumentos, con la rúbrica de observación de aula, con la 5. Entonces, no tiene por qué ser ajeno a nuestra práctica pedagógica. Recuerda que solamente se va a tener en cuenta el dominio número 2. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere observar el comité de aula? Solamente quiere ver cómo usted facilita los aprendizajes, cómo usted realiza su clase. Usted puede planificar una sesión de aprendizaje, pero bien estructurado. Eso está muy bien, eso es lo que se tiene que hacer, pero lo que le interesa, repito, al comité, cómo usted ejecuta, cómo usted lleva esa sesión de aprendizaje. Usted es un facilitador, ¿cómo lo vas a hacer? Y en 45 o 60 minutos, ¿ya? En un próximo video vamos a visualizar con un ejemplo puntual de matemática, ya sea para el ciclo 6 o 7, con una sesión de clase y ahí se tiene que tener en cuenta la rúbrica. Esa es la parte más importante, porque repito, teoría hay cantidad. Aquí es una especie de repaso, por decirlo así. Bien, una vez ya aplicado, pues existe el nivel de logro que puede alcanzar el postulante en cada una de las rúbricas. Ya, rúbrica, y acá están los niveles de logro. En la rúbrica número 1 involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ¿no? Tenemos el nivel 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Lo mismo para la rúbrica número 2, promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, niveles 1, 2, 3 y 4. Lo mismo presenta la rúbrica número 3, la rúbrica número 4 y la rúbrica número 5. Ya, recuerda que 1 pues deficiente, 2 es proceso, 3 es suficiente y 4 es destacado. ¿Ve? Entonces, según los puntajes, nos solicita pues el comité de evaluación un puntaje mínimo de 30. ¿Va? Recuerda pues que qué tan complicado puede ser obtener 4 pues en cada rúbrica, ¿no? 4 por 5, 20. Multiplicado por 2,5, ahí tiene los 50 puntos. ¿Ya? Cumpliendo pues con los aspectos de cada rúbrica, ya que ya tenemos conocimiento en qué consiste, ¿no? En qué porcentaje usted está cumpliendo pues cada rúbrica. ¿Ya? Bien, entonces lo que se ha querido compartir es qué tan importante es tener conocimiento del dominio 2 del marco del buen desempeño docente para que entienda la rúbrica. Porque la gran inquietud es bueno, es la pregunta de la gran mayoría de los docentes en todas las áreas, en todos los niveles, de cómo en una sesión de clase cómo puedo hacer, mejor dicho, que en una sesión de clase el comité visualice, evidencie las 5 rúbricas de observación. Ese es el punto más importante. Y repito, solamente vas a tener de 45 a 60 minutos, no vas a tener más. Y tiene que ser tu sesión para bien estructurado, que la parte central, la parte más importante, pues se visualice eh, dentro del plazo establecido para que usted pueda lograr pues el puntaje mínimo requerido. Ya, a ver, ¿qué pasa pues si los postulantes o cualquier postulante obtiene 3 cada rúbrica, 3 por 5, 15, 15 por 2,5, estamos hablando de 37,5. Bueno, superó la valla con 7,5 de diferencia, ¿no? De ventaja. Bien, pero si usted saca 2 en 2 rúbricas y en los demás 4, hay que tener mucho cuidado. Acá usted tiene que jugar pues con los puntajes que va a obtener. De que puede sacar 3 en cada rúbrica preparándose bien y entendiendo cómo usted inserta la rúbrica en una sesión, no creo que pueda haber problema. ¿Mm? Lograr un puntaje de 4 en cada uno de ellos, en cada rúbrica, sería importantísimo. ¿No? Pero no creo que docente alguno esté pues en nivel 1 deficiente, no creo. Se puede dar caso, pero no sé, porque repito, todo el año nos las pasamos, o uno se la pasa pues planificando, diseñando sesiones de aprendizaje. Y se supone que has tenido que tener en cuenta que ahí deben estar o ahí están evidenciadas las rúbricas de observación. ¿Ya? Bien, estimados colegas, puntualmente se ha querido compartir esta información, ¿ya? Para entender de dónde provienen pues las rúbricas de observación,
de aula provienen del dominio y competencia del marco del buen desempeño docente, particularmente para esta etapa descentralizada proviene del dominio número 2. ¿Ya? Para un próximo video vamos a compartir información de cómo uno puede realizar una sesión de aprendizaje teniendo en cuenta la rúbrica de observación. ¿Ya? Bien, esto sería todo de mi parte. No se olvide de suscribirse al canal de YouTube Gestión Docente, ¿ya? A nivel nacional. Bien, se agradece su atención. Hasta la próxima. Saludos por casa. Chao, cuídense. Víctor Zárate Loaiza.